Enorme poder y dinero. ¿A quién temen los Rothschild y los Rockefeller y quién está detrás de la inmensa riqueza mundial? Saludos. Hoy hablaremos de un magnate y especulador que mucho antes que Rothschild y Rockefeller triunfó en enormes negocios. ¿Con qué famosas actividades inició su camino el trillonario del dólar? Es cierto que participó en la creación de la planta de Gorky y la planta de Likhachev en la URSS. ¿Y cómo consiguió cambiar 250 bonos por 100 toneladas de oro en China? No deje de ver el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia. Es hora de unirse. Como usted probablemente sabe, las dinastías Rothschild y Rockefeller son los clanes líderes en el mundo, porque su herencia es más que sólida. Están haciendo todo lo posible para que la moneda estadounidense sea el único equivalente mundial. Pasemos a los hechos conocidos hasta la fecha. La fortuna de Rothschild se estima en 4 billones de dólares, mientras que la de Rockefeller es de 3 billones. 40 billones de dólares fueron combinados por los dos clanes para superar la crisis financiera internacional, así como para encontrar estabilidad en tiempos difíciles. Al menos esa es la versión oficial. Es interesante averiguar por qué las dos primeras dinastías se opusieron activamente durante muchos años del siglo pasado y de repente decidieron crear una fuerte alianza. Sin embargo, merece la pena prestar atención a esto. En un momento dado, los Rothschild y los Rockefeller se dieron cuenta de quién era su principal competidor. Y no se trata solo de un magnate, sino también de un estadista y también de un especulador. ¿Quién es este hombre? Bueno, más o menos todo en orden. Se muda a Nueva York y comienza su carrera. Así pues, conozca a Bernard Manes Baruch. Es importante señalar que los antepasados de este hombre fundaron el banco Standard Chartered en el siglo XVII. Pero el futuro trillonario comenzó su andadura tras mudarse a Nueva York con su familia. Después de graduarse en el City College, el joven Baruch consiguió trabajo en una de las bolsas de la ciudad. Además, Bernard era tan aficionado a las finanzas que en 1903 fundó una empresa de corretaje con su propio nombre. Posteriormente, recibió el apodo de «El Lobo Solitario de Wall Street». Pero aquí, como se puede suponer, no acaban los esfuerzos de Baruch. Pronto se convierte en millonario en dólares y sus actividades no ven obstáculos en forma de crisis e inestabilidad en los Estados Unidos de la época. Finalmente, Bernard Mans financia la campaña electoral. Woodrow Wilson se convierte en candidato al puesto de presidente estadounidense. Como resultado de las acertadas acciones de Baruch, Wilson gana y se convierte en el 28th degree presidente de Estados Unidos en 1913. Como agradecimiento, permite al magnate acceder a los organismos de defensa nacional del país, cooperación con la URSS. Como recordarán, a principios del siglo pasado, nuestro país se vio inmerso en una serie de guerras, revoluciones, así como en una industrialización con colectivización. En aquella época, Bernard Manes Baruch, por orden del presidente de los Estados Unidos, se convierte en el jefe del complejo militar industrial americano. Se entera de lo que ocurre en el territorio de nuestro país y por ello intenta apoyar la cooperación con la URSS. Sobre todo porque Baruch tenía experiencia. La tasa de crecimiento económico en Estados Unidos aumentó a pesar de que hubo una serie de crisis. Por cierto, fue Vladimir Lenin quien ofreció a Bernard Baruch participar en la restauración de la economía nacional. No es ningún secreto que la construcción de la industria soviética está en deuda directa con los estadounidenses. Y son precisamente las empresas para la producción de automóviles, en Volgogrado, Kharkov, Chelyabinsk, además de los coches ordinarios requeridos equipo militar para las necesidades del Ejército Rojo, por lo que los estadounidenses ayudaron a los soviéticos para establecer la producción de tanques y vehículos blindados. Dato interesante, Baruch ayudó en la construcción de Gaz y Zil. Además, las fábricas se construyeron gracias a las subvenciones de Henry Ford, que tuvo mucho éxito en este ámbito. Los estadounidenses, entre otras cosas, financiaron otras empresas industriales.
Las más recientes fueron las acerías de Magnitogorsk y Kuznetsk. Regreso a Nueva York. Tras un viaje a la URSS, Bernard Baruch regresa a Estados Unidos. Allí, a finales de octubre de 1929, se produce el colapso de la Bolsa de Nueva York. Al mismo tiempo, visita al primer ministro británico Winston Churchill. Baruch comienza a contarle al estadista cómo se detuvo a tiempo y dejó de jugar en la bolsa. Y luego añade que vendió todas las acciones que tenía, y con el dinero de la venta compró bonos del gobierno estadounidense. Así fue como la depreciación pasó de largo para Baruch. Oh, no se puede ni imaginar lo inspirado que estaba Churchill por tales conferencias. Entonces, Winston comenzó a cooperar activamente con Bernard Manes. Posteriormente, se les unen otras personalidades conocidas, pero ya del lado soviético, Eugene Rosin y Maxim Litvinov. Solo este último se convirtió en traidor en 1939. Al parecer, bajo la influencia de un magnate como Bernard Manes Baruch, ni siquiera Stalin fue capaz de castigar severamente a Litvinov. Este fue finalmente puesto bajo arresto domiciliario, pero antes se le pidió que escribiera una declaración por su propia voluntad. Un valioso intercambio de oro por bonos. Casi no es ningún secreto que donde hay mucho dinero, hay mucho poder. Y Bernard Manes Baruch es viva prueba de ello. Recordemos los detalles del trato que EEU hizo con China. En aquella época China estaba bajo el gobierno de Chiang Kai-shek. Es cierto que el político sufrió derrotas en el país una tras otra, y entonces llegó una oportunidad única, Baruch con fajos de bonos. Ni que decir tiene que Chiang Kai-shek aceptó el trato. Y ahí estaba, el milagro que ocurrió. Como el trato del siglo. Como resultado de tal especulación, China entregó 100 toneladas de lingotes de oro a EEU. Además de este metal precioso en manos de los americanos, pasó plata, así como joyas y un montón de antigüedades diferentes. Chiang Kai-shek recibió los 250 bonos prometidos, que le permitieron descansar plenamente en su vejez en la maravillosa isla de Taiwán. Multimillonario en dólares y aspiraciones sin fin. A finales de los años 30 del siglo pasado, Bernard Manes Baruch vuelve a triunfar en las finanzas y se convierte en multimillonario del dólar. A partir de ahora, su destino sobrevuela la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo puede ser cuando hay tanto dinero? Lo único que hizo Baruch durante los años de la guerra fue asesorar al gobierno estadounidense en diversas cuestiones, así como apoyar financieramente sus propios proyectos y decisiones. El magnate pronto se pasó al programa nuclear y se hizo con el control de la industria nuclear. Sus ambiciones no conocían límites y pronto Baruch declaró que quería gobernar el mundo entero. Se desconoce quién heredó o heredará el legado del magnate. Bernard Manes Baruch vivió 94 años y murió en 1965. Sorprendentemente, la tumba del magnate tiene un aspecto más bien modesto, sin valla, sin monumento, etc. Pero esa no es la cuestión ahora. Así que, ¿quién es el heredero de Baruch y cuál es el estado total de Bernard Manes? Esta pregunta sigue abierta. Porque los datos necesarios y la información clave no están disponibles en absoluto. Son eliminados por personas desconocidas. Tal vez pronto el secreto será derramado y esta información se hará disponible. Por eso los clanes Rothschild y Rockefeller están perplejos y confusos. Se dan cuenta de a quién se han enfrentado en realidad. Y lo más importante es qué tipo de conexiones tenía Baruch, un líder indiscutible capaz de muchas cosas. Conclusión. Así pues, Bernard Manes Baruch es un competidor serio e invencible para Rothschild y Rockefeller. Porque el magnate tuvo éxito en casi todo y fue capaz de ganar aunque no está claro qué fortuna, pero claramente cósmica. Incluso la fuente de tales ingresos simplemente no existe. También Bernard Manes pasó a la historia como uno de los especuladores más famosos del mundo y en todo momento.